Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por este tiempo, Señor, y nuevamente oportunidad, Padre. Padre, es tiempo de edificar, es tiempo de que tu palabra forme nuestras vidas, de que tu palabra limpie nuestros corazones, de que tu palabra nos empuje, nos levante, nos desafíe. Tú eres nuestro Dios. Y por medio de tu palabra, Dios mío, Señor, estás formando en nosotros, Padre Santo, Señor Jesucristo, tu carácter. Gracias, oh Dios. Ahora yo me presento y también presento a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Vamos juntos al 33, Éxodo 33, versículo 13 hasta el 15. Vamos a leer. Dice, ¿lo tenemos? Dice, ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no he de ir conmigo, no nos saques de aquí. Fíjate qué hermoso. Esta porción es Moisés y Dios hablando entre ellos. Moisés y Dios comunicándose entre ellos. Moisés diciéndole a Dios, si he hallado gracia, Señor, ante tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca, porque el camino de Dios se traduce en conocer a Dios. Dice, y si he hallado gracia entre tus ojos, revélate, o sea, muéstrame tu camino. Y le dice Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué hermoso, ¿verdad? Qué respuesta de Dios. Dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esto está encuadrado en un acontecimiento dramático que sucedió con el pueblo de Israel, muy conocido. Ustedes saben que Israel llegó a una estancia que era el monte Sinaí, y Moisés fue llamado por Dios para subir al monte. Moisés fue llamado por Dios para estar en la presencia de Dios, y estuvo más tiempo del que el pueblo pensaba que iba a estar. Ellos pensaban que iba a subir un ratito y se iba a bajar, y bueno, a lo mejor en 2 o 3 días, quizás, no sé, quizás ellos pensaron. Y cuando vieron que Moisés tardaba más de lo que ellos creían o ellos pensaban, empezaron a desesperarse, empezaron a ponerse nerviosos y quisieron armar su propio plan, quisieron hacer las cosas a su manera, como nos pasa a nosotros muchas veces, que cuando vemos que Dios tarda en hacer algo, pues decimos, bueno, Señor, déjame que ya lo hago yo. Y a veces necesitamos esperar el tiempo de Dios para que Dios descienda con su palabra a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros somos impacientes por traer una aplicación y no esperamos a que Dios nos hable para hacer las cosas y nos precipitamos. Israel se precipitó, y cuando estaba ahí llaman a Aarón, y Aarón lo medio convencen, porque parece que tampoco opuso mucha resistencia, para que él pudiera fabricar un becerro de oro y ellos pudieran adorar ese becerro. Cuando Moisés está en el monte, Dios le dice, baja, desciende, porque este pueblo se ha rebelado contra mí, este pueblo está armando una orgía abajo, porque realmente lo que hicieron fue, en medio de adorar ese becerro, ellos hicieron una orgía en ese lugar, y estaban alborotados, estaban, como se dice, desmadrados, ¿verdad? Y Dios dice, desciende a ese lugar, porque pon freno a lo que está pasando, porque estos se les ha ido la olla. Para decirlo en nuestro lenguaje, se les ha ido la olla. Dios juzga a ese pueblo. Ustedes saben lo que sucedió, ¿verdad? Dios juzga a ese pueblo. Hay una mortandad por causa de lo que ellos hacen. Y Dios dice, ya no voy a ir yo con este pueblo. Yo no puedo ir con un pueblo que se rebela a mí. Y ahí es que Moisés intercede.
Moisés entra a la presencia de Dios. Moisés intenta convencer a Dios para que Dios no deje a su pueblo. Le dice, ¿cómo dirán los pueblos que los sacaste para dejarlos morir en el desierto? Y los pueblos dirán que los sacaste de Egipto y no cumplirás tu plan. Y Dios en su misericordia se arrepiente y es convencido de alguna manera por Moisés. Y Dios en su enojo pues cambia de opinión. Pero me gusta que Moisés tenía un alto entendimiento de lo que representaba hacer cosas en Dios. Esta palabra se llama, o la he titulado, no vayas sin Dios. No vayas sin Dios. Y Moisés dijo, yo no me moveré. Y le dijo el 15, si tu presencia no hay de ir conmigo, Señor, no nos saques de aquí. En otras palabras, Moisés le dijo, yo no puedo hacer la obra de Dios sin la presencia de Dios. ¿Quién puede hacer la obra de Dios sin la presencia de Dios? Eso me ministró mucho, porque podemos hacer cosas en Dios sin Dios. Y eso es un acto repetitivo que nosotros podemos hacer y que Dios no esté o no manifieste su presencia en medio nuestro. No podemos hacer lo de Dios sin Dios. No podemos hacer la obra de Dios si la presencia de Dios no está con nosotros. Y eso me ministró tanto porque Moisés tenía un alto entendimiento. Él dijo, no, yo no me quiero mover de aquí. Yo no me voy a mover de aquí. Yo no quiero que nos muevas, Señor, si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros. No podemos caminar hacia el camino que tú nos has encomendado si tú no vas con nosotros. Si tú no nos acompañas, si tú no estás en medio de tu pueblo, si tu presencia no va con nosotros. Amados, necesitamos el respaldo de Dios para hacer la obra de Dios. Necesitamos el respaldo de Dios para servir a Dios. Necesitamos el respaldo de Dios y no podemos caminar en Dios sin la presencia de Dios. Y él tenía un alto entendimiento de que él no se quería mover porque él quería conocer a Dios. Y como quería indagar en conocer a Dios, él no se quería mover si Dios no se movía también. Hoy en día hacemos muchas cosas y no le hemos dicho a Dios, Señor, ¿tú vas también ahí en esto que estoy haciendo? Señor, ¿tú realmente estás en esto? ¿Tú realmente estás en esto? ¿Tú realmente estás en este asunto? ¿O me he metido yo a recorrer este camino esperando solamente que tú vayas limpiando el camino sin que tú me des la aprobación para hacerlo? La vida del reino es una vida de obediencia, la vida del reino es una vida de consulta, la vida del reino es una vida apegada a Jesús. La vida del reino es una vida donde el que camina no camina por sí mismo, sino que camina anclado, sabiendo que Jesús, sabiendo que Dios lo está respaldando y que la vida del reino son personas y vidas que caminan donde Dios camina. No son personas que caminan esperando que Dios haga lo que ellos quieren, sino personas que han entendido que no pueden hacer la obra de Dios si Dios no les da el respaldo. Amén. Entonces, mis amados, Moisés tenía claridad de que él no se quería mover si Dios no iba con ellos. Mira el capítulo 33, perdón, el capítulo 33, a ver, el 34:9, perdón. El 34:9. A ver. En el 33, perdón, 33:1. Estaba confundido, 33:1. Dice, y Jehová dijo a Moisés, anda y sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Fíjate lo que les dice
Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, y el amorreo, y el eteo, y el fereceo, y el heveo, y el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Fíjate lo que le dice Dios, porque Dios estaba desagradado con ese pueblo. Le dijo, te voy a enviar un ángel. Enviaré delante de ti el ángel. Te enviaré el ángel para que vaya delante de ti, pero yo no iré contigo. Yo no voy a ir contigo, porque con esa conducta que tienes, con esa actitud que tienes, con eso que nace de ti, lo que voy a hacer va a ser que vas a perecer, porque mi ira se va a desatar a causa de tu pecado. Y se desagrada tanto Dios que le dice, yo no te voy a ir, yo voy a despejarte el camino, pero yo no voy a ir contigo. Y Moisés le dice, yo no quiero yo no quiero ir con este pueblo si tú no vas. Aquí el ángel estaba hablando de Moisés, el enviado. Y él le dice, voy a poner a Moisés delante de ti. Él va a abrir el camino. Y yo le voy a hacer el camino, le voy a abrir el camino, pero yo no voy contigo. Amados, qué desgracia para el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios camine sin Dios. Que el pueblo de Dios camine, amados, sin que Dios esté con ellos. Eso, amados, es feo, ¿verdad? Por eso Moisés dijo, no, yo esta obra no la hago sin ti. Yo no voy a caminar con este pueblo, yo no voy a ir con este pueblo si tú no vas delante. En otras palabras, Dios podía haber dejado que Moisés fuera delante y podrían haber hecho y recorrido todo el mismo camino hasta la tierra prometida. Pudieran haber alcanzado la promesa, pero sin Dios. Eso me hace ver a mí, amados, que podemos crecer, o avanzar, o vivir una vida, recorriendo una vida cristiana, haciendo cosas, pareciendo que estamos llegando a lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero que Dios no esté en el asunto. Que podemos hacer cosas en Dios, pero que Dios no esté respaldando. Que podemos, amados, emprender cosas, pero que Dios no estaba en medio de lo que estábamos emprendiendo. Esto me hace ver, amados, que podemos vivir haciéndolo de Dios, pero sin la presencia de Dios. Que podemos seguir viniendo a la iglesia, que podemos servir, que podemos, amados, hacer cosas, y lo podemos hacer como actos que parece que nos están dando un crecimiento, pero donde Dios, su presencia no está con nosotros. Y si la presencia de Dios no está con su pueblo, no hay fruto. Porque la Biblia me dice, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y separados de mí, nada podéis hacer. Yo os he puesto para que llevéis fruto y que llevéis mucho fruto. En otras palabras, cuando la presencia de Dios no está, amados, entonces no se fructifica. Cuando la presencia de Dios no está, entonces no hay fruto. Porque hay muchas personas que sirven sin dar fruto. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios no está en ellos. Y podemos servir simplemente, hacer cosas sin la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Esto no es algo que nos acuse, es algo que nos tiene que hacer buscar más a Dios. Porque aún para servir las mesas, cuando eligieron a los diáconos y eligieron a Esteban, dice, un varón lleno del Espíritu Santo, para servir las mesas. O sea, un hombre en el que estuviera la presencia de Dios. Una persona en la que estuviera la presencia de Dios. Una persona en la que esté la gloria de Dios. Porque si hay gloria de Dios, porque si hay presencia de Dios, porque si Dios va con nosotros, entonces va a haber fruto.
Amén. Si Dios va con nosotros, entonces va a haber fruto. Podemos hacer lo mismo sin Dios y con Dios. Y la diferencia, ¿sabes cuál es? El fruto que nosotros vamos a dar. La palabra de Dios dice que el cristiano debe de dar frutos y porque por el fruto es que se conoce. Amén. Entonces, la presencia de Dios es ese agua que viene a nosotros para que podamos fructificar y podamos reverdecer y se pueda prosperar la obra de Dios en nosotros. Y Moisés dijo, yo no voy a hacer esta obra sin ti. Cada uno de los servidores tiene que decir, yo no voy a hacer la obra sin la llenura del Espíritu Santo. Yo no voy a hacer la obra si la presencia de Dios no va conmigo. Yo no voy a recibir a gente en la puerta si la presencia de Dios no está conmigo. ¿Por qué? Porque se me va a salir la carne. Yo no voy a emprender esto si el Espíritu Santo no me llena, porque puedo hacerlo de Dios sin Dios. Y yo lo que quiero es hacer la obra de Dios en Dios porque quiero que haya fruto. Quiero que lo que fluya sea gozo, paz, amor, templanza, paciencia, todo lo que fructifica en Dios, el fruto que es del Espíritu. ¿Están aquí? Entonces, amados, la presencia de Dios produce fruto. La presencia de Dios produce que reverdezca lo que estamos haciendo. Es necesario. Puse aquí, Israel iba a ser llevado a la tierra prometida, pero sin la compañía de Dios. Yo quiero servir con la compañía de Dios. Yo quiero subir y predicar con la compañía de Dios, no con mi carne. Yo quiero que los que estén en la puerta tengan la compañía de Dios. Oh, el Señor me trajo hasta aquí y soy lleno de Dios para hacer la obra de Dios. Que el que se suba aquí tenga la presencia de Dios. Que el que sirva con los niños tenga la presencia de Dios. Que el que predique con la presencia de Dios. Amén. Porque si la presencia de Dios no va con nosotros, va a ser hueco lo que nosotros hagamos. Va a haber hueco, va a ser muy hueco lo que nosotros hagamos. Es necesario, amados, que lo que hagamos tenga la presencia de Dios, el respaldo de Dios. Por eso Moisés dijo, si tú no vas con este pueblo, si tú no vas a ir, yo no voy a ir, Señor. Yo no voy a ir. Entonces, ¿cuál fue la preocupación de Moisés? La preocupación fue de Moisés, que Moisés quería que Dios respaldara ese pueblo y que Dios los acompañase. Yo quiero que Dios me acompañe. Amén. Por eso, no vayas sin Dios. Se llama esta palabra, no vayas sin Dios. Si Dios no está en el asunto, amados, entonces no vayas, entonces no lo hagas. Pero si Dios está en el asunto, adelante. ¿Por qué? Porque la compañía de Dios es lo que garantiza la victoria. No nuestra capacidad, no nosotros, no nuestra inteligencia, no lo que nosotros seamos capaces de hacer, sino la unción y la presencia de Dios es lo que garantiza que haya fruto. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Si la presencia de Dios no está, entonces, amados, caminamos solos. Caminamos con nuestra fuerza. Caminamos con nuestra capacidad. Caminamos con lo nuestro. Caminamos limitados. Caminamos diciendo, Señor, yo no veo fruto. 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 Porque la presencia de Dios es lo que produce fruto. La palabra de Dios es lo que produce fruto. Es la presencia de Dios en nosotros. Amén. Por eso es necesario, amados, la comunión con Dios, la intimidad con Dios, la relación con Dios, la comunión con la palabra. Amados, ¿por qué? Porque necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Ese ejemplo es tan hermoso, amados, el de Esteban. Porque te hace ver, amados, cómo hasta para escoger personas que sirvieran las mesas, necesitaban personas llenas del Espíritu Santo. Porque habían conflictos entre las viudas de los griegos y las viudas de los judíos. Porque habían asuntos de preferencia entre unos y otros y se necesitaba que quien estuviera ahí fuera lleno del Espíritu Santo para que no andara en la carne sino en el Espíritu y para que lo que hiciera lo hiciera con parcialidad y con neutralidad y no lo hiciera, amados, favoreciendo ni a unos ni a otros, porque el Espíritu no favorece a unos o a otros. ¿Entienden? Entonces, mis hermanos, es necesario que nosotros vivamos llenos del Espíritu Santo. Que lo que hagamos, lo hagamos en la compañía de Dios.
que Dios vaya con nosotros, que imploremos el favor de Dios. Señor, ¿tú estás en esto? Si tú no estás en esto, me voy a callar. Pero si tú estás en esto, voy a caminar. Si tú no estás en esto, me voy a detener. Pero si tú estás en esto, lo voy a hacer. Porque tú me respaldas, porque tú vas delante, porque tú vas a caminar conmigo. Por eso es necesario que todo lo que hagamos nos aseguremos que es Dios que nos está mandando a hacer. Para que lo que hagamos, amados, pueda obtener un fruto. Amén. Para que lo que hagamos pueda obtener verdaderamente un resultado que sea para la gloria de Dios. Para la edificación de Cristo. Para la edificación del cuerpo. Para la edificación de mi hogar. Para la edificación de mi familia. Para la edificación del propósito de Dios. Amén. Por eso qué importante es estar alineados con Dios. Moisés dijo, yo no me muevo si tú no te mueves, Señor. No nos lleves a ningún lugar si tú no estás con nosotros. Cada mañana, Señor, guíame. Y si tú no quieres que haga esto, Padre, por favor, ayúdame. Dame el entendimiento, la convicción, háblame. Si tú quieres que esto lo haga o es el tiempo de hacerlo, dime, Señor, para que lo pueda hacer. Para que seamos guiados por el Espíritu, para que nos garanticemos que Dios va delante del asunto y que nosotros no estamos echando a Dios a nuestras espaldas y estamos diciendo, Señor, haz todo lo que yo quiero, respáldame, y voy haciendo lo que yo quiero hacer. Porque muchas veces tenemos el Dios amuleto, que solamente está para que me ayude y para que haga lo que yo quiero, como yo quiero, de la forma que yo quiero, para que cumpla mis sueños. Yo no quiero que cumpla mis sueños. Porque a veces sueño unas cosas raras. Si Dios tuviera que cumplir todos mis sueños, a veces volamos, a veces nos caemos, a veces nos caemos a veces sueñas que te caes de una montaña y se te ha caído la pierna de la cama. Hermanos, yo no quiero que Dios cumpla mis sueños. Yo quiero andar en el propósito de Dios. Yo quiero que usted y yo andemos en la vida de Dios, en la vida eterna. Como Jesús que dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Yo no he venido a venir aquí a vivir mi vida, yo he venido aquí a vivir la vida de Dios. Es tan hermoso porque uno puede ver en Jesucristo la perfecta obediencia. Y Él dice, yo no he venido aquí a vivir mi vida. Por eso Él dijo, en los negocios de mi Padre es necesario estar. Yo no he venido a esta tierra, a visitar esta tierra y a pasar 33 años en esta tierra para hacer lo mío. No, yo he venido aquí a vivir la vida del Padre, no la vida mía. Si nosotros como hijos de Dios entendiéramos que nosotros hemos sido puestos en esta tierra para no vivir nuestra vida, sino la vida del Padre, entonces si tuviéramos esa revelación, muchas cosas cambiaban en nosotros. Pero estamos envueltos en un mundo que nos rodea. Estamos envueltos en un mundo que todo el tiempo es un bombardeo de lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, de actividades, de cosas para ti, que al final, amados, terminas tan involucrado que cuando quieres hacer la obra del Padre, estás en una prisión. La prisión de tus actividades, la prisión de tu tiempo, la prisión de tu economía, estás encerrado en una prisión. Este mundo te ha envuelto en una prisión. Bueno, es que no puedo hacer esto porque tengo no puedo hacer esto porque tengo esto, no puedo hacer esto porque tengo esto, donde tengo esto. Y cuando puedo hacerlo, entonces, es que ese día no, ¿entienden? ¿Por qué? Porque el mundo nos atrapa. No hemos venido a vivir nuestra vida. Nos estamos equivocando con ese concepto. Hemos venido a vivir la vida del Padre. Y Dios nos puso aquí para vivir la vida del Padre. Dios nos trajo a esta tierra para que pudiéramos vivir la vida del Padre. Para eso nos ha traído el Señor. Somos nosotros los que buscamos muchas veces otras cosas, pero la vida del Padre es la que nos toca vivir en esta tierra. Claro que hay cosas y necesidades, pero mis hermanos, Dios nos ha llamado no a vivir nuestra vida, sino a vivir la vida del Padre. Amén. Por eso Moisés, que sabía que tenía que hacer la obra del Padre, dijo, yo no he venido aquí a hacer lo mío, sino lo de Dios. Pues aquí lo importante de llegar a un lugar en Dios es que Él sea el que te lleva a ese lugar. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que es cuando Dios es el que te lleva a un lugar. Yo estoy haciendo esto porque el Señor me trajo hasta aquí. Yo estoy haciendo esto porque el Señor me trajo hasta aquí.
Yo he visto que el Señor me está respaldando aquí, porque estoy haciendo esto porque el Señor me trajo aquí. Pero qué feo es cuando hacemos cosas separados de Dios. Porque no hay fruto, porque se fructifica, porque hay tropiezos, porque vemos, amados, que no se dan las cosas. Pero qué hermoso es cuando somos llevados, que no significa que ser llevados no va a tener pruebas, pero qué hermoso es cuando es Dios el que te ha llevado. Amén. Cuando es Dios el que te ha colocado en un lugar, entonces hay fruto. ¿Por qué? Porque es el Señor el que te llena de su presencia, porque la presencia de Dios va contigo. Amén. Gloria a Dios. No sé si me estoy expresando bien o no. Muy bien. Puse aquí, Moisés, a diferencia del pueblo, no quería moverse a la tierra prometida si Dios no iba con él. Nadie puede cumplir un llamado en Dios si Dios no va con él. Y nadie puede alcanzar la tierra prometida y dar fruto si Dios no va con él, acompañándolo hasta ese lugar. ¿Están conmigo? Es necesario que sea Dios el que acompañe, el que vaya, el que se mueva, el que dirija, el que respalde, el que derrame su presencia. Amén. ¿Están conmigo? Es la presencia de Dios. Puse de aquí. Moisés entendía que el camino de Dios se recorre con el respaldo de Dios y con la presencia de Dios. No se puede recorrer el camino de Dios sin la presencia de Dios y sin el respaldo de Dios. Pues aquí Moisés tenía un altísimo entendimiento del respaldo de Dios para hacer la obra de Dios. Él sabía que si Dios no nos respaldaba, nada de lo que hiciera iba a poder fructificar. Moisés vio obrar a Dios en Egipto. El pueblo también lo vio. ¿Qué diferencia había, amados? El corazón de Moisés. Por eso qué importante es, amados, que cuando uno tiene el corazón de Dios, espera en Dios a que Dios vaya con él. A que Dios vaya con él. Esta palabra tiene que traer en nosotros un convencimiento, un deseo ferviente de caminar en la voluntad de Dios. De caminar en las obras de Dios. De caminar en el respaldo de Dios. De caminar en la presencia de Dios. Tiene que provocar en nosotros un deseo. Decir, Señor, yo no hago algo si no estoy seguro de que tú vas conmigo. De que tú vas conmigo. De que realmente tú me respaldas. Yo no hago esto si realmente no sé que tú vas conmigo, porque yo voy con mi fuerza y me va a dar un coscorrón. Porque me va a dar un buen golpe. Tú imagínate si Moisés hubiera ido con sus fuerzas a Faraón. Imagínate. Si Moisés se aparece a Faraón ahí y le dice, Faraón, que dejes ir al pueblo. Le dice, ¿y qué? ¿Quién intervino para que Faraón dejara ir al pueblo? No fue Dios. Entonces Moisés pudo ver el respaldo de Dios porque fue a Egipto con Dios. Él no fue a Egipto sin Dios. Él fue a Egipto con Dios. Como Josué fue a la tierra prometida y a conquistar la tierra prometida con Dios. Como Gedeón fue a la batalla contra... Ay, se me han ido el nombre de estos. ¿Cómo se llamaban? Los amalecitas estos. ¿No? ¿Cómo eran? Los madianitas, eso. Se me ha ido el nombre. ¿Por qué no me lo dicen antes? Me dejan aquí todo el tiempo aquí pensando. Si lo saben, díganmelo. Me dejan aquí, mis hermanos, contra los madianitas. ¿Con qué fuerza fue él? ¿Con la suya? Con la de Dios. Amados, la Biblia está llena, amados, de ejemplos de personas que no obraron la obra de Dios con sus fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Que cuando fueron con la fuerza de Dios y con el respaldo de Dios. Que cuando obraron con el respaldo de Dios.
que cuando trabajaron para la obra de Dios o para el templo, por ejemplo, fueron ungidos y Dios les dio sabiduría y una unción para poder, por ejemplo, construir cosas que tenían que ver con el templo o tallar. Porque tiene que ver, amados, con la importancia del respaldo de Dios cuando nosotros actuemos, obremos. Amén. Pues aquí, para hacer lo nuestro, necesitamos decisión. Lo decidimos y lo hacemos. Pero para hacer la obra de Dios necesitamos aprobación. Usted decide para hacer lo suyo, pero para hacerlo de Dios necesitamos la aprobación de Dios. Y necesitamos, amados, que Dios nos apruebe. Puse aquí, si Dios no está en lo de Dios, si Dios no está, lo de Dios no fructifica. Si Dios no está, lo de Dios no fructifica. Y puse aquí, hay falta de fruto por hacerlo de Dios, pero sin Dios. No sé si me estoy expresando, porque los estoy viendo a todos con esa cara de... Así con cara de... Mis hermanos, ¿sabes por qué hay falta de fruto en medio de la iglesia? Porque muchas veces hacemos lo de Dios sin Dios. Hacemos lo de Dios por nosotros mismos, con nuestra fuerza. Hacemos lo de Dios con nuestra capacidad, pero no con las fuerzas de Dios, no con el respaldo de Dios. Y eso tiene que ser algo que tiene que ser prioritario en nuestra vida. No vamos a hacer la obra de Dios con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de Dios. No va a ser con nosotros, no va a ser por nosotros, sino por la presencia de Dios. Moisés fue un simple instrumento. Toda la gloria era de Dios. Por eso nosotros somos simples instrumentos. Toda la gloria es de Dios. Necesitamos a Dios para hacer la obra de Dios. Amén. Es importante. Pues aquí, el Espíritu Santo debe de ser el director y no el espectador. Confieso que en algunas ocasiones el Espíritu Santo ha sido más espectador que director en mi vida. Me he basado en hacer lo mío esperando o renegando por qué no salían las cosas. Y es que había hecho del Espíritu Santo un espectador y no un director. Y aún sigo peleando para que Dios sea el director y el Espíritu Santo sea el director y no simplemente un espectador. Esperando a ver si le hacemos caso, esperando a ver si hacemos lo que nos manda, esperando a ver si, de alguna manera, en la vida de Abraham, hubo un tiempo donde Dios tuvo que actuar de forma milagrosa. Abraham fue un hombre que Dios le dijo, sal de tu casa, sal de tu parentela, al lugar donde yo te enviaré. Él sale y empieza a edificar altares. Y llegó una hambruna, una necesidad en medio de la tierra. Y él se fue a Egipto. Hizo de Dios un espectador. Porque casi estropea el propósito de Dios. Si no llega a ser porque Dios interviene de forma milagrosa. No porque estaba agradado con lo que había hecho, sino por la misericordia de Dios. Y cuando casi ese rey se acuesta con su esposa, casi estropea el propósito de Dios en la vida de Abraham. Y Abraham hizo de Dios un espectador. Dios no lo mandó a Egipto. Él fue a Egipto porque había una necesidad. Y como había una necesidad de hambre, él se fue allí a buscar a ver si allí se le suplía. Y casi estropea el propósito de Dios por causa, amados, de cubrir una necesidad. Porque hay un enemigo para nosotros como hijos de Dios y es la necesidad. Cuando somos movidos por necesidad y no por propósito, entonces estropeamos muchas obras de Dios. Hacemos de Dios un espectador que está diciéndole, bueno, a ver si Abraham regresa nuevamente al altar que dejó. Dice, y ahí Abraham, dice el relato, que cuando todo eso sucede y Dios se tiene que revelar en sueños a este rey para que no se acueste con Sara,
dice que entonces Abraham tuvo que regresar ¿a qué? Al altar que había dejado al principio y retomar el camino desde ese altar del principio. ¿Por qué? Amados, porque ese acontecimiento que había hecho no había sido dirigido por Dios, sino simplemente había hecho que Dios fuera un espectador de una decisión que Abraham había tomado sin que Dios lo dirigiera. Y tuvo que regresar nuevamente al altar y desde ese altar retomar nuevamente, amados, el rumbo hacia donde Dios lo quería llevar. Porque hay veces que como hijos de Dios en nuestra vida hay etapas donde hacemos del Espíritu Santo simplemente un espectador. Nos equivocamos muchas veces, fallamos, entramos en etapas que no tenemos que entrar, porque no hemos consultado, porque no hemos sido lo suficientemente pacientes para esperar que Dios nos diera una aprobación y hemos discernido un silencio como un sí en vez de un silencio como un no. Hemos dicho, bueno Señor, si no me dices nada, ¿será que quieres que lo haga? Cuando es al revés, si no me dice nada, es que no tengo que hacer nada. Pero mis hermanos, no podemos hacer del Espíritu Santo simplemente un espectador. Y decirle, bueno, Espíritu Santo, ¿qué? ¿Estoy sirviendo bien al Señor? ¿A ti qué te parece? No, hazlo tú en mí, Señor. Yo necesito que tú estés en mí, que me respaldes, que tú seas el que está conmigo para transitar este camino. Yo no voy a hacer algo si Dios no va conmigo. No voy a comprar esto si Dios no está conmigo. No me voy a meter en esto si Dios no va adelante. No voy a hacer esto si Dios no va adelante. No voy a hacer esto si Dios no va adelante. Hemos de garantizar que Dios vaya adelante. Amén. El Espíritu Santo tiene que ser director y no espectador. Amén. Y hay que reconocer, amados, que hay etapas en las cuales nos desviamos, ¿o no? Y a veces decimos, ay Señor, sácame de esta. Sácame de esta. A veces hasta lo espiritualizamos. El Señor me tiene una prueba. Y a veces esa prueba es una negligencia. No es una prueba. Nunca Abraham dijo, Señor, me has probado en Egipto. Porque no fue una prueba. Porque fue un error de Abraham. Que casi mete la pata hasta el fondo. Casi estropea. Usted imagínese, amados, que Sara queda embarazada. ¿El hijo de quién es? ¿Era del rey o era de Abraham? Hubiera estropeado, amados, el propósito del milagro que Dios quería hacer en la vida de Sara. En otras palabras, amados, necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestro director. Amén. Y no nuestro espectador. Pues aquí no es sabio recorrer un camino que Dios no quiere recorrer con nosotros. Te lo repito, no es sabio recorrer un camino que Dios no quiere recorrer con nosotros. No es sabio aventurarnos a caminar donde Dios no quiere caminar. No es sabio aventurarnos a caminar un camino si el respaldo de Dios no está con nosotros para recorrerlo. No es sabio. Pues aquí Dios se detuvo, Moisés también. Dios decidió caminar, Moisés también. Te lo repito, Dios se detuvo, Moisés también se detuvo. Dice, Dios decidió caminar, Moisés también decidió caminar. En otras palabras, tú te detienes, yo me detengo. Tú caminas, yo camino, pero no me aventuro a recorrer un camino sin ti. No quiero recorrer un camino por emociones. No quiero recorrer un camino por necesidad. No quiero recorrer un camino porque mi alma me grite necesidades. Quiero recorrer un camino donde Dios vaya conmigo. Si Él se detiene, me detengo. Si Él camina, camino. Si Él no va, yo no quiero ir, porque yo no quiero ir a un lugar separado de Dios. Esa es la vida del reino, amados. Y en esa vida del reino vamos a tener que aprender la obediencia, como Cristo aprendió la obediencia. Y a veces, para aprender la obediencia, pasamos por trechos de desobediencia, ¿o no?
Y hay que aprender la obediencia, aunque Jesús nunca desobedeció. Pero Él dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. No desobedeciendo aprendió obediencia, por lo que padeció. Pero mis hermanos, muchas veces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Y Dios tiene que enseñarnos. No podemos desviarnos de lo correcto. Señor, si tú vas delante, yo voy delante. O sea, si tú vas para allá, yo voy para allá. Si tú no vas, yo no voy. Porque podemos, amados, andar en una separación de la voluntad de Dios, en una separación. Y Dios puede estar detenido y nosotros caminando. Y Dios detenido y nosotros caminando. Y haciendo lo nuestro. El Señor viéndonos y diciendo, si esto no es lo que yo he diseñado para ellos, ¿por qué va para allá? No me pregunta. No me pregunta. ¿Cómo? Eso se llama osadía. Cuando el Señor está con nosotros, tenemos que tener el temor y la reverencia de consultar, de preguntar, de inquirir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Y esta palabra es para que nosotros entremos a rogarle a Dios, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir en tu voluntad. Ayúdanos a vivir en tu camino. Ayúdanos a vivir en lo tuyo. Si tú no me respaldas, yo no voy. Si tú no me abres camino, yo no voy. Amén. Puse de aquí. El descanso de los hijos de Dios es la presencia de Dios. Un camino sin la presencia de Dios se convertirá en una carga. Él dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Cómo dice? Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Por consiguiente, cuando nosotros caminamos sin la presencia de Dios, se convierte en una carga. Cuando servimos sin la presencia de Dios, se convierte en una carga. ¿Otra vez me toca el turno a mí? Siempre soy yo. Hermano, estás sirviendo en la carne y no estás sirviendo en el espíritu. Porque si está la presencia de Dios, amados, se convierte en un privilegio y en un descanso. El servir a Dios se convierte en un descanso cuando la presencia de Dios me llena y yo voy en la presencia de Dios. Otra vez la puerta. Pues sí, que es que no habrá más. A ver si Dios empieza a levantar ya siervos, porque es que a ver si espabilan. Porque es que siempre a mí de correprisas. No, mis hermanos. El hermano no está, la hermana no está, me toca a mí un mes. Gloria a Dios, me das el privilegio de servirte un mes. Pero es que es totalmente al revés de lo que el pensamiento mundano nos dice. Si tengo que grabar 100 veces, gloria a Dios que me has dado el privilegio de servirte. Si tengo que tocar 100 veces, gloria a Dios. Y si tengo 100 clases que dar seguidas, gloria a Dios. Es totalmente al revés. Si lo hago en la presencia de Dios, es un gozo servir a Dios por encima de no servirle. Es un gozo. Es al revés. Es totalmente al revés. Y cuando nosotros pensamos de otra manera, ¿sabes lo que está operando? Esta carnecita, amados. Esta carne que viene a decirnos, empieza las comparaciones, el no sé qué, pues ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué tiene que...? Esos son los razonamientos carnales. El razonamiento de Dios o el pensamiento de Dios es servir es un privilegio. Y el día que me toque servir, para mí es un privilegio. Si me toca 100 veces, es un privilegio. Porque es una honra poder servir a Dios por encima de trabajar para este mundo. Gloria a Dios. Y es totalmente al revés. Y muchas veces nosotros, otra vez, ¿sabes por qué es? Porque no hemos acudido a la presencia de Dios. Y trabajamos con nuestras cargas, trabajamos con nuestras fuerzas, trabajamos con lo nuestro. Y entonces, como venimos con lo nuestro, venimos y fatigados a hacer la obra de Dios. Diga conmigo, la presencia de Dios me da descanso. No lo ha dicho. La presencia de Dios me da descanso.
Es necesario servir en la presencia de Dios, con la presencia de Dios, para que pueda servir descansando y recorrer el camino que Dios tiene para mí, con el acompañamiento de Dios, con la presencia de Dios que va conmigo, y entonces yo voy a descansar, yo hago la obra de Dios con gozo. Es totalmente al revés de lo que el mundo me dice. ¿Amén? En otras palabras, deseando que llegue el fin de semana, amados, para dejar de trabajar. Y en el reino de Dios estoy deseando cuando me toque mi turno o cuando tenga que hacer lo que tenga que hacer porque quiero servir a Dios. Es al revés. Para servir a Dios hay que hacerlo con gozo y llenos de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Hello. ¿Cuándo nosotros entendemos esto? Cuando estamos llenos de Dios y llenos de la presencia de Dios. Usted piense esto. Usted recibe una noticia, cualquier noticia que sea, sobre todo si es mala, de una forma o de otra forma, de acuerdo al nivel en el espíritu en que usted está. Y de acuerdo al nivel de descanso en el que usted está. Usted está descansado y viene su hijo, se le tira encima, papi, no sé qué, no sé cuánto, vamos a hacer esto. Usted dice, guau, hijo, sí, claro, venga, vamos a hacerlo. Y eso mismo se lo dice cuando usted está cansado y la respuesta es la misma situación. Y la respuesta de usted es, ay, hijo, estoy cansado, déjame que descanse. De acuerdo a cómo es mi estado, así es mi respuesta hacia las cosas. En lo natural y en lo espiritual. Cuando yo estoy lleno de la presencia de Dios y me dicen, tienes que servir, y digo, oh, gloria a Dios. Cuando yo estoy cansado en la carne, trabajando en los asuntos humanos, todo el tiempo peleando las cosas del mundo, y estoy ahí, y estoy en la carne peleando con lo mío, y me dicen que encima tengo que hacer algo, entonces ¿qué? ¿Es una carga más? Pero no es una liberación. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está. Porque no estoy lleno de Dios. Y entonces, amados, se convierte en una carga, en vez de en un privilegio. ¿O no? ¿Servir a Dios es un privilegio o no? Vamos, para mí sí. Es un privilegio. Gloria a Dios. Pues aquí cuando andamos en nuestras obras nos cansamos, pero cuando andamos en las de Dios descansamos. Mi presencia te dará descanso. Gloria a Dios. Cuando usted ha tenido un conflicto, usted piensa un conflicto en la iglesia con un hermano. Cuando Dios le dice, tienes que ir y pedir perdón. ¿Eso pasa o no? Bueno, aquí no pasa, ya me estoy dando cuenta que aquí las cosas no pasan. Gloria a Dios, estoy súper feliz, porque eso significa que estamos geniales, bien, fantástico, que esto de aquí nos vamos al cielo. O sea, ya no salimos a la calle hoy de aquí nos vamos para arriba. Somos como Enoc, que el Señor nos va a llevar por caminar con Él. Cuando pasa alguna situación así y tú sientes que el Espíritu Santo te está diciendo, ve y pide perdón. Y a ti te da miedo en tu carne, ¿qué va a pensar de ti? Te va a rechazar, y no sé qué. Es que la hermana te va a echar una bronca después que tal, o el hermano te va a decir que tal, ¿verdad? Pero tú sabes que lo tienes que hacer, porque la presencia de Dios va contigo, ¿no? Y vas ahí, hermano, hermana, mira esta situación, perdóname. Tranquila, hermana, no pasa nada. ¿Oh? Pero si yo pensaba que me iba a echar una bronca, que me iba a decir, que me iba a reñir, que no iba a nada. Y no pasó nada, ¿por qué? Digo, mío, porque la presencia de Dios va contigo. Y aunque la reacción fuera distinta, como tú obedeces a Dios, la presencia de Dios va contigo. ¿Están entendiendo o no? En otras palabras, ¿qué es lo que da paz, lo que da reposo, lo que da descanso? Diga conmigo, la presencia de Dios. Que Dios vaya con nosotros. Es importante que Dios vaya con nosotros. Amén. Muy bien. Quiero que veamos ahora algunos acontecimientos que le sucedieron a Israel en el camino antes de que sucediera lo de el becerro de oro. Y quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 15. Porque cuando Dios saca a Israel de Egipto,
Cuando Dios saca a Israel de Egipto, tenía el propósito de que antes de llegar al Sinaí, Dios quería trabajar en Egipto, en el pueblo de Dios, trabajar con el carácter, revelarse a ellos. Y el primer lugar donde ellos se detienen como pueblo al salir de Egipto, está en el capítulo 15, versículo 22. ¿Lo tenemos, Éxodo 15, 22? Ahora quiero que veas qué sucede en este camino. ¿Qué cosas quería tratar Dios con ellos antes de que aconteciese lo del becerro de oro? Dice el 22 en adelante, el 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas. ¿Y allí qué? Los probó. Y les dice: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto ante sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Muy bien. Usted imagínese que lo primero que Dios quiere trabajar en su pueblo es en la necesidad, ¿verdad? Esto ya lo sabemos, y sabemos que Dios quería revelarse a su pueblo Israel como la primera necesidad. Es cierto que necesitaban agua, es cierto que estaban secos, que llevaban 3 días por el desierto sin que pudieran beber, pero Dios quería que ellos fuesen probados en la necesidad. Dios quería revelarse a ellos como la primera necesidad, y el que iba a suplir la necesidad en medio de ese camino, porque Dios iba con ellos. Entonces Dios quería revelar que Dios estando con ellos, o ellos estando con Dios, o Dios estando con ellos, no iban a tener necesidad de nada, sino que Dios iba a ser quien los iba a suplir. Y les enseñó que cuando Dios va con ellos, toda amargura se convierte en dulzura. Que la única manera para que haya una transformación de la amargura en dulzura es que Dios los acompañase, y es que Dios fuera con ellos. Por eso, antes de llegar al Sinaí, antes de llegar al acontecimiento donde ellos se levantan un becerro, Dios empezó a trabajar en sus vidas y empezó a trabajar en la necesidad, que es una de las áreas más difíciles para nosotros. Nosotros por necesidad haríamos cualquier cosa. Yo a veces, cuando mi bebé pequeñito está normal y de repente empieza ¡guau, guau, guau! Y yo le digo: Raquel, qué mala es el hambre. De broma le digo: qué mala es el hambre, ¿verdad? Cómo grita para que le den de comer, ¿verdad? Porque grita la necesidad, ¿o no? Nosotros también gritamos necesidades. Nosotros también en nuestra vida personal gritamos cuando nuestras necesidades no están suplidas. Quizás ya no lloramos como un bebé, ¿verdad? No lloramos como un bebé, pero actuamos y somos capaces de movernos por necesidades, ¿o no? Y a veces primamos más la necesidad que el propósito de Dios, ¿verdad? Primamos más las emociones, los sentimientos, las necesidades almáticas, mucho más muchas veces que el propósito de Dios. Y somos movidos en muchas ocasiones por el alma, por la necesidad, por el grito, ¿verdad? Por el razonamiento humano. Y muchas veces nuestra alma, que se apega a las cosas y que grita a las necesidades, nos gobierna, nos domina. Y entonces el propósito de Dios muchas veces es detenido en nosotros, o es dejado, echado a un lado por causa del grito de la necesidad en nosotros. ¿O no? Si el alma te dice que necesitas descanso, no te congregas.
Porque te ha gritado, ¿necesitas descansar? ¿O no? Y lo podemos traducir a muchas cosas que no voy a poner ejemplos, porque ya los hemos hablado muchas veces. Pero mis hermanos, el alma grita, ¿o no? La necesidad. Es que no, es que yo necesito esto, es que necesito esto, es que necesito esto, es que yo necesito esto. Mis hermanos, mayor necesidad que Cristo no tenemos ninguno. No hay nada que sea tan importante en la vida del ser humano como Cristo. Y la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas ya vendrán por añadidura. Significa que cuando tú buscas el reino de Dios lo primero, y tu primera necesidad es el propósito, y tú vives anclado en el propósito de Dios, a ti no te importa la necesidad, porque sabes que de un momento a otro Dios va a proveer o a sustentar, pero yo no me descentro del propósito. Pero yo no dejo el propósito para suplir mi necesidad, porque sé que de eso ya se encarga Dios. Eso se llama fe. Eso se llama que cuando yo me encargo del propósito de Dios, Dios se encarga de suplir mis necesidades. ¿Están entendiendo? Que cuando yo, amado, soy capaz de entender que le doy prioridad al propósito de Dios por encima de una necesidad, estoy convencido que tarde o temprano esa necesidad va a ser suplida. Entonces yo no me centro en ella, yo me centro en el reino de Dios, porque el Dios que sabe que estoy centrado en Él, Él también está viendo esa necesidad y la está mirando y sabe que la va a suplir. Pero dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, eso es un añadido. El reino de Dios y su justicia es lo primero, y eso vendrá como una añadidura. Dentro del reino de Dios está que Dios va a suplir cuando tú te centras en Él. Y cuando nos descentramos de Él, somos nosotros los que buscamos suplir. Y entonces nos descentramos de la obra de Dios. ¿Están entendiendo? Así el diablo muchas veces a nosotros nos saca del propósito de Dios, porque empieza a decirte, tienes esta necesidad, tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes que hacer esto, tienes esta necesidad, y el alma dice, ah, sí, te necesito esto, ah, sí, necesito esto, ah, sí, necesito esto, ay, tú también te mereces un tiempo para hacer deporte como los demás, ay, tú también te necesitas esto, tal, ay, tú también necesitas esto, ay, tú también necesitas ir económicamente mejor, porque claro, todo el mundo va bien menos tú, ay, y empezamos, y estamos mirando todas las cosas, y cuando nos hemos dado cuenta, el propósito de Dios quedó muy lejos. Porque el alma se ha puesto a gritarnos tantas necesidades y nosotros nos hemos desenfocado de las necesidades, del propósito, para mirar la necesidad, porque el alma grita. El alma es la parte de nuestro cuerpo que grita por la necesidad, que es atraída por la necesidad. Amén. Y entonces muchas veces nosotros lo que hacemos es dejarnos cegar al propósito de Dios por suplir necesidades. Pero pastor, ¿es necesario que mis hijos coman? Claro que sí. ¿Acaso crees que tú eres mejor padre que Dios? Dios sabe de qué cosa tienes necesidad y Dios te la va a suplir. ¿O es que tú crees que Dios es malo y tú eres bueno? Cuidado, no le quitemos el lugar de honra a Dios, porque el Padre es mejor padre que nosotros. Cuando estaba Estercita en el hospital, Raquel y yo veníamos andando para acá, porque teníamos una consejería. Y por el camino nos detuvimos y dijimos, Señor, pero si tú amas más a Esther que sus propios padres. Vamos a ver, si tú la amas más. Nosotros pensamos que como padres amamos, claro que amamos, pero es que Dios ama más. Mucho más. Entonces, amados, descansamos en el Padre, porque sabemos que Él es bueno y que Dios hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad y como Él quiere. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es estar alineados con su propósito. Si el Padre va para allá, nosotros para allá. Si no va para allá, yo me quedo detenido. ¿Por qué? Porque su presencia quiero que vaya conmigo. ¿Están entendiendo? Entonces, mis amados, el área más difícil para nosotros como seres humanos son las necesidades. Hoy tenemos unas luchas que hace 50 años no se tenían. Amados, antes las personas no tenían necesidad de móvil, ni de tablet, ni de internet. Amados, no tenían esas necesidades. Hoy nuestros hijos y nosotros mismos vivimos atados. Es verdad. A cosas que hace 40 años eso no existía. Antes una madre tenía 5 hijos y estaban jugando ahí en la calle tan tranquilos, 6, 7.
jugaban tranquilos, venían, venga chicos a comer. A lo mejor no tenían mucho, pero estaban todos los muchachos ahí que jugaban, que no sé qué. Ahora, amados, los tiempos son totalmente distintos. Los jóvenes son distintos, la generación es distinta. ¿Por qué? Porque los tiempos son distintos. Entonces, mis amados, las necesidades de ahora que se apegan al hombre no son las necesidades que habían antes. Antes no habían esas necesidades, hoy hay otras necesidades. Y esas necesidades, amados, lo que hacen es desviarnos del propósito de Dios, muchas veces. Por eso necesitamos centrarnos en el propósito de Dios. Dios le dijo a Israel, te voy a traer a este lugar y te vas a dar cuenta que yo soy el único que en medio de tu necesidad puedo transformar tu amargura en dulzura. Y cuando el cristiano entiende eso, que aunque haya necesidad, va a llegar un momento en el cual Dios te va a llevar a transformar la amargura en dulzura, tu vida con Dios tiene que cambiar. Tu vida con Dios tiene que ser distinta. Hay tiempos de necesidad donde muchas veces vas a tener que sufrir por el propósito de Dios, pero te tienes que dar cuenta que ese tiempo de aflicción va a ser cambiado en un tiempo de frescura, va a ser cambiado en un tiempo de gozo, va a ser cambiado en un tiempo de dulzura, que todo depende simplemente de que llegue el momento de Dios. Y que hay que aguantar el momento de Dios para que veamos cómo Dios cambia lo amargo en dulce. Y no sucumbir ante la necesidad para que Dios pueda mostrar ese milagro poderoso en tu vida y en mi vida. Hay que esperar el tiempo para que la amargura se convierta en dulzura. Y nosotros no dejarnos llevar solamente por esa necesidad. Amén. Pues aquí lo amargo se convierte en dulce cuando Dios actúa. Ningún agua amarga va a durar más de lo que Dios quiera que dure, y que Dios cambia lo amargo en dulce es un hecho. Y ningún agua amarga va a durar más del tiempo que Dios quiera que dure. En otras palabras, si dura es porque Dios quiere, yo voy con Él en eso. Porque va a llegar un momento en que cuando Dios diga ya, igual que fui con Él y fui con Él a ese proceso, también Dios me va a sacar a otro proceso. Yo no sé si me estoy explicando o no. Quiero que entiendan que Israel caminó con Dios, y mientras caminó con Dios, Dios le mostró lo que Dios era capaz de hacer si ellos caminaban con Dios. ¿Están entendiendo? Y la primera etapa era, les voy a demostrar que si ellos caminan conmigo, ninguna amargura es eterna. Que el que camina conmigo, ningún momento de necesidad se va a convertir en un tiempo eterno, sino que yo voy a transformar la amargura en dulzura. Solamente tienen que esperar mi tiempo. Y darse cuenta que el que camina con Dios va a ser transformado su estado y la amargura se va a convertir en dulzura. Amén. Pero ese es el que camina con Dios, donde camina Dios. ¿Quién los llevó a ese lugar? ¿Quién? ¿Dios? ¿Quién te lleva a ti a momentos de necesidad? Si te lleva a Dios. ¿Quién te lleva a ti a momentos en los que no tienes trabajo? ¿No es Dios? Entonces no corras a salirte del propósito de Dios. Porque si Dios te ha acompañado hasta ahí, Dios también te va a acompañar en la dulzura. Dios también te va a acompañar en la dulzura. Y no te llevó en la amargura para que perezcas en ella, sino para que disfrutes y veas cómo es Dios, que aunque podamos pasar por procesos de dificultad, la dulzura está preparada para aquellos que tienen corazón y que esperan con Dios. ¿Están entendiendo? Por eso los cristianos muchas veces nos desesperamos. Ay, Señor, no tengo trabajo, como sea, aunque sea los domingos. Aunque sea el domingo, yo lo que sea, Señor, lo que me salga. Sicario, si es necesario. No. No, hermanos. Lo que sea, porque hay necesidad. Y Dios dice, yo lo sé que hay necesidad. Yo soy el Dios del cielo y de la tierra. Yo soy el que soy, yo soy Jehová. Jehová habló y existió. ¿Habrá algo que suceda que Dios no mandó? Señor, estoy en este tiempo
Yo quiero caminar contigo. Porque sé que después viene un tiempo de dulzura. Y ese tiempo de dulzura también lo quiero vivir contigo. No quiero buscarme mis dulces. Yo quiero que tú me des los dulces. Aleluya. ¿Están entendiendo? Tendremos etapas amargas, pero que Dios transformará para que le creamos y le conozcamos. En el camino habrá amarguras que solo podrá sanar con su intervención divina. Amén. Y sabemos que Dios va a operar. Amén. La segunda cosa que Dios les quiso mostrar, Éxodo 16. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes que salieron de la tierra de Egipto. Dice, y los hijos y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y le decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las orillas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahora fíjate, la segunda cosa es la necesidad también, pero la necesidad que tenemos cada día del maná de Dios. Para no leerlo todo, cuando ellos se quejan de esa necesidad, Dios les suple con un maná diario. Dios les suple con el maná del cielo. Y eso a mí me hace ver que Dios es un Dios que cuando camina con nosotros, cada día tiene una porción para sostenernos. Que cuando Él camina con nosotros, cada día tiene una porción para sostenernos. Una porción que desciende del cielo. El día que dejes de caminar con Dios, aunque tengas necesidad, perderás esa porción diaria. Perderás ese milagro diario. Perderás esa operación diaria que desciende del cielo para sustentarte en medio de tu necesidad. Perderás algo tan hermoso como ver obrar a Dios, descender del cielo y hacer milagros que descienden desde el cielo. Cuando nosotros nos desviamos y empezamos a hacer lo nuestro y nos separamos en medio de la necesidad. Ay, ¿para qué el Señor me hizo cristiano? Esto no es más que un sufrimiento. Antes, cuando estaba en el mundo, yo tenía mis placeres. Me iba con las mujeres y no tenía problemas. Y ahora lucho porque, madre mía, y en no sé cuántas. ¿Y para qué el Señor me ha traído hasta aquí? Ah, hermanos. Ay, mis hermanos. ¿Por qué el Señor nos trajo hasta aquí? Para probarnos. Estoy peor, yo antes tenía un buen puesto y lo dejé todo por el Señor y ahora mira cómo me encuentro, te encuentras mejor. Porque antes tenías un buen puesto sin Dios y ahora tienes otra cosa con Dios y eso es mucho mejor. Es mucho mejor. Es mejor lo poco con Dios que lo mucho sin Dios. Mucho más. Es mejor no tener nada y estar con Dios que tenerlo todo en el mundo y estar sin Dios. Mucho mejor. Mejor es un día en tus atrios que en 1000 fuera de ellos. Mucho mejor. Amén. Entonces Dios tiene un milagro para cada día. El que camina con Dios, el que camina en la presencia de Dios, tiene cada día el sustento de Dios. Amén. Sigo un poquito más adelante. Éxodo 17, para ir avanzando un poquito. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acampó en Refidín. Refidín significa sostén. Y ahí Dios les da el agua de la roca cuando ellos, para ir avanzando y no leer tanto, les da el agua de la roca que sale de ese lugar. Ellos le dicen a Dios, le dicen, Señor, nos has traído hasta aquí para que muramos nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado. Qué terrible, ¿verdad? Nos has traído hasta aquí para que muramos nosotros,
para que nosotros pasemos necesidad, nuestra generación pase necesidad, para que no haya provisión, nuestros ganados se mueran. Para eso nos mantienes aquí. Y Dios dice, dale esa roca y verás si sale agua. Y Moisés golpea la roca y sale provisión para ellos. Pero me ministra mucho cómo ellos nombran sus generaciones. Cuando nosotros caminamos con Dios, no solamente hay una provisión para nosotros, sino hay una provisión para nuestras generaciones. Cuando nosotros caminamos con Dios, aunque haya necesidad, estamos viendo el milagro nosotros, pero le estamos mostrando el milagro a nuestras generaciones. Ese milagro que hay ahí no fue un milagro solamente para los padres que se quejaron, sino fue el milagro que pudieron ver los padres y sus propios hijos. Por lo tanto, aquí hay una enseñanza no solamente para los padres, sino también para los hijos. Cuando el padre se mantiene caminando con Dios, aunque viva momentos de necesidad, está favoreciendo para que el milagro que Dios va a hacer no solamente sea un milagro donde Dios supla para ellos, sino donde van a ver cómo ese milagro suple también para sus generaciones. En otras palabras, tengo que tener cuidado, porque si yo me quiero salir del caminar con Dios, no solamente me salgo yo, sino se sale mi generación. Y cuando yo camino en la voluntad de Dios, camino yo, pero camina mi generación. ¿Están entendiendo? Por eso es tan importante la obediencia de los padres a Cristo. Porque cuando los padres viven la obediencia, los milagros, las señales, los prodigios, la operación de Dios que viven ellos, también es ministrada para su generación. Amén. Hay momentos en los que Dios te mete en procesos de necesidad. ¿Sabes para qué? Para que no solamente aprendas tú, sino para que le enseñes a tu generación a confiar en Dios. No solamente para que tú tengas todo suplido. Oh, qué bien, ahora estoy bien económicamente. Sí, pero ¿y los milagros que Dios puede hacer cuando no? ¿Entienden lo que le quiero decir? Entonces, Dios les enseñó que cuando caminamos con Dios, entonces, amados, ese milagro no solamente es para nosotros, sino que también es para nuestras generaciones. Aleluya. Usted fíjese todo lo que Dios quiso enseñarles en la parte del camino que Dios caminó con Israel. Primero, que los tiempos amargos se transforman en dulces, que el maná nos dará alimento y nutrición cada día y que Jesús es el sostén de las generaciones. No sé si me estoy expresando bien. Eso es lo que les quiso enseñar. Y Dios me ministró esto. Cuidado. Ponga atención en esto. Yo nunca lo había visto así, pero el Espíritu Santo me ministró esto de forma muy fuerte. Cuando Dios no es entendido en el camino, pronto va a estar para ser sustituido. Te lo repito. Cuando el que camina con Dios no entiende el camino, no entiende a Dios en medio del proceso del camino de la necesidad o del camino donde está caminando contigo, cercano está Dios para ser sustituido. Y así pasó con Israel. Como no entendieron al Dios del camino, lo sustituyeron por un becerro a su manera. Como no entendieron el Dios del camino y no entendieron qué significaba caminar con Dios y todo lo que Dios quería trabajar con ellos, amados, y se independizaron de Dios y vieron que Moisés subía al monte y vieron que se iba mucho tiempo y que ya su seguridad estaba quedando, amados, ya no estaban seguros, entonces dijeron, bueno, como no entendieron el Dios del camino, se buscaron un sustituto. Diga conmigo, ¿no nos pasa muchas veces igual? Cuando no entendemos cómo Dios trata nuestras necesidades, nosotros buscaremos un ídolo sustituto a Dios para suplir esa necesidad. Cuando yo no entiendo el Dios que me está llevando por el camino y me está enseñando el camino, llegará un punto en mi vida en que me cansaré porque no entiendo y buscaré un sustituto. Así hay cristianos que buscan, amados, en el trabajo su refugio. Así hay cristianos que buscan en los ahorros la seguridad.
Así hay cristianos que buscan, amados, en tener algo seguro, la seguridad, y se han buscado un ídolo. Y muchas veces ese ídolo le está quitando el lugar a Dios. Dejan de ser los mismos cristianos que se congregaban siempre. Dejan de ser los que oraban siempre. Dejan de ser los que estaban siempre los primeros. Dejan de ser los que estaban siempre congregándose. Se buscaron un ídolo que se lo sustituyera porque no entendieron el Dios del camino. Es fuerte lo que te estoy hablando, pero es algo que nos pasa muchas veces cuando yo no entiendo tiempos de necesidad, cuando Dios está trabajando en mí para que Dios sea el que está conmigo y su presencia vaya conmigo y su necesidad quede suplida, mi necesidad quede suplida solamente en Él, me voy a buscar un sustituto de Dios. Me voy a inventar algo. Me voy a inventar algo que lo va a sustituir. Así ellos inventaron un becerro. ¿Cuántas personas? Ay, es que tengo tanta necesidad, es que tengo tanta necesidad que tengo que hacerlo. Hermanos, sometamos las necesidades a Dios. Sometamos las necesidades a Dios, entendamos el Dios del camino. Ellos no entendieron el Dios del camino y se buscaron un ídolo. Así hay gente, así hay cristianos que se buscan ídolos, que están anclados a ídolos, sustituyendo a Dios. Ay, no, pastor, yo no puedo hacer esto porque tengo esto. Ay, no, pastor, hasta el mismo descanso para muchos es un ídolo. Hasta el mismo descanso. No, pastor, es que no voy al culto porque usted sabe que estoy cansado. Hermanos, buscamos el ídolo. Y ese ídolo, amados, se llama yo mismo. Amén. Israel se buscó un ídolo porque no entendió a Dios en el camino. Iglesia, cuando Dios se mueva, muévete, aunque te lleve a momentos de necesidad. Cuando Dios se detenga, detente, aunque tengas momentos de necesidad en ese proceso. Porque como no entiendas eso, te vas a buscar un ídolo. Si no entiendes los procesos donde Dios quiere completar una obra, amado, te vas a buscar un ídolo. Ay, a ver si consigo un trabajo, a ver si hago esto, a ver si consigo esto, a ver si hago esto, porque no sé, no aguanto más. ¿Están entendiendo? Me busco un novio del mundo, que en la iglesia no hay. Emociones, sentimientos, necesidades que no son sometidas. Y yo tengo que someter a Dios todas las cosas y entender que yo no puedo hacer nada si su presencia no va conmigo. Así les pasó a ellos. Terminaron, se buscaron un ídolo y dijo Dios, yo ya no voy con ellos. Yo ya no voy con ellos porque se han buscado un ídolo, porque me han sustituido. Yo no camino con un pueblo que me sustituye. Yo no camino con un pueblo que me está sustituyendo todo el tiempo. Yo tengo que caminar con un pueblo que me da a mí el lugar. Amén. Ya solamente voy a mirar casi para acá. El sector A, sí. Mis hermanos, han quedado unos pocos ahí aferrados. El sector A se han quedado unos cuantos ahí aferrados. Mis hermanos, si Dios mueve, yo muevo. Si Dios no mueve, yo no muevo. Si Dios me tiene en momentos de necesidad, pero tengo que estar quieto porque Dios no se mueve, yo no me muevo porque su presencia no va conmigo. Porque la presencia de Dios no va conmigo y si no va conmigo, yo no me voy a mover. Amén. Esperaba un amén. ¿Están entendiendo? Pues es que cuando no entiendo el camino, hago un Dios a mi forma. Y ese Dios será quien irá conmigo. Ay, no, y entonces yo ya empiezo a hacerme el Dios a mi forma. No, claro, porque el Señor, claro, también es paciente y entiende esto. No, claro, porque el Señor también sabe que yo tengo que hacer esto. Porque claro, el Señor sabe que yo y moldeo el ídolo a mi manera. Y ese es el ídolo que me va a acompañar en mi viaje con Cristo. Entonces todo el tiempo, ¿tú qué dices? Sí, que no, yo te comprendo, yo entiendo que tú también tengas esas necesidades, entonces tampoco pasa nada. Venga, va. Y vas con tu ídolo, como Raquel, la de Jacob, que sacó el ídolo del padre y se lo llevó escondido. Y se lleva a su ídolo.
Y así hacemos los cristianos, cada uno, muchas veces vamos con nuestra imagen de Dios, la imagen del Dios que tenemos. Y muchos nos hemos hecho ídolos y hemos dejado a Dios. Y estamos caminando creyendo que estamos adorando a Dios y estamos adorando un propio ídolo que nosotros hemos hecho. Porque muchas veces le está quitando el lugar a Dios en las cosas. Ay, no, porque claro, el Señor también comprende. Claro, el Señor también sabe. El Señor sabe más que tú y que yo. Vive de acuerdo al reino de Dios y las demás cosas déjaselas a Él. Vive de acuerdo al reino de Dios y las demás cosas déjaselas a Él. Amén. ¿Están entendiendo? El Espíritu Santo me ministró esto. Si nosotros, amados, no entendemos a Dios en el camino, lo sustituiremos. Si no entiendo el proceso de Dios en la necesidad, lo sustituiré por el primer trabajo que me aparezca, aunque ese me separe de Dios. Si no entiendo a Dios en el camino de la necesidad, entonces lo cambiaré a Dios por la primera persona que me encuentre y que me diga qué guapa eres y qué ojos más negros tienes. Es verdad, porque no entendí el proceso de Dios en mi vida y entonces será sustituido Dios por otra cosa. ¿Entienden? Necesitamos movernos cuando Dios se mueve y estarnos quietos cuando Dios está quieto. Necesitamos que su presencia vaya con nosotros. Amén. Dar un aplauso al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Oramos pidiéndote ayuda y rogándote, Señor Jesucristo, que tú, Señor, nos guíes, nos dirijas, que tú vayas delante, Señor. Que tu Espíritu, Dios mío, nos acompañe y que no andemos separados de ti. Padre, lo más importante es andar en tu voluntad, Señor. Si no vamos en tu voluntad, si no vamos con tu presencia, Señor, mejor no ir. Si no vamos con tu presencia, mejor no movernos. Por eso, Padre, revélanos tu camino, tu reino, tu voluntad. Revélanos el camino por el que debemos de andar cada día, Señor. No nos desampares, Señor. No queremos andar por necesidades, sino por la primera necesidad que eres tú, Señor. En medio de cada proceso debemos de entender que Dios transforma la amargura en dulzura, que para cada proceso de necesidad Dios tiene una porción de milagro diario para sostenernos, y que cuando nosotros vivimos a Dios, nuestra familia es impactada, y cuando nosotros nos separamos de Dios, nuestra generación también es afectada. Por eso, Padre, gracias, porque no queremos sustituirte por nada. Queremos, Señor Jesucristo, que tú seas el Señor, que tú vayas delante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude, mis hermanos. No le hablo como el que lo ha alcanzado, sino como el que persigue y prosigue a la meta, para que el Señor siga guiándonos y en medio de las necesidades podamos entender a Dios y no nos movamos si Dios no nos mueve y no nos salgamos del camino si Dios no es el que nos lleva con su Espíritu. Amén. Es importante eso en la vida cristiana y eso nos cuesta toda la vida, amados, aprender eso. Todo el tiempo estamos en esa escuela para aprender eso. Amén. Así que bueno, Dios les bendiga mucho. Espero haberme expresado bien y que el Espíritu Santo pueda tocar nuestras vidas y pueda ser de edificación esta palabra para su iglesia. En el nombre de Jesús. Sean bendecidos, vamos en la paz.